En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmontería.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Central Hidroeléctrica Urrá 1, 340 megavatios de potencia instalada al sur del departamento de Córdoba, al servicio del Sistema Eléctrico Nacional. Comercializamos energía con respaldo, confiabilidad y calidad. Vigilada Superservicios. ¿Qué tal, respetadas y respetados televidentes de www.monteriaradio38grados.com? X, antes Twitter, Facebook, Instagram. Soy Toño Sánchez Jr. Aquí se inicia Periodismo Actual, programa de análisis, de opinión y de interpretación. A todas las personas que nos regalan estos minutos, mire, absolutamente toda nuestra gratitud para con ustedes. Que ese Dios que usted conoce, como lo quiera llamar, que la vida, que el universo, que la divina providencia le retribuya esa generosidad de su tiempo para con nosotros, con todo tipo de regalos, de bendiciones y de milagros. Y quiero recordarle que los milagros sí existen. A esta hora de la mañana, a las 6:32, tienen que estar aconteciendo muchos de esos milagros. Y que esos milagros, que esas bendiciones, mire, sean para usted en gozo, en alegría, en esperanza, en sueños, en grandeza, en sabiduría, en talento, en belleza, en armonía, en salud. Mire, en prosperidad de todo tipo para su vida, en abundancia de todo tipo para su vida, en riqueza de todo tipo para su vida, fluyendo armoniosamente hacia usted y de usted hacia los demás. Y sueños en grande. Usted jamás le va a complicar la vida ni a ese Dios, ni a la misma vida, ni a nada ni a nadie, cuando sueña en grande. Somos nosotros quienes nos enredamos con que dejamos que nos controle acá. Por eso cada mañana, de manera muy afectuosa y también muy respetuosa, invitarla a que se convierta en esa férrea celadora, en ese férreo celador de esos pensamientos. Acondúctelos, redirecciónelos, enfóquelos única y exclusivamente en pro de sus sueños. Vea, mire, que se va a caer, que le van a hacer zancadillas, que se va a autosabotear, no lo dude, pero se levanta y sigue persiguiendo esos sueños. Va a haber gente que va a criticar sus sueños, que no va a querer que se cumplan sus sueños. Eso no va a definir si se cumplen o no. Lo que digan de usted tampoco va a definir quién es usted. Eso lo definen otro tipo de regalos maravillosos que están dentro de usted y que con mucho afecto les recuerdo algunos. Su coraje, su valentía, su disciplina, su perseverancia, su constancia, su entrega, su fuerza de voluntad, su inteligencia, su talento, su grandeza. Esa fuerza que está en su corazón que lo hace levantarse cuando usted cree que ya no puede levantarse más. Que lo hace dar ese paso cuando usted cree que no puede dar un paso más y termina dando esa milla extra. Eso es lo que lo va a definir, no lo que los demás digan. Por eso, mire, siga persiguiendo sus sueños, siga trabajando por sus sueños. Vea, no descanse en pro de perseguir y de lograr sus sueños. No abandone bajo ninguna circunstancia. ¿Ah? Y mire, disfrute a donde ha llegado, disfrute lo que ha logrado,
Deje de lamentarse y también a veces de incomodarse por lo que los demás han logrado, los demás tienen. No. Llénese de alegría por lo que tienen los demás. Bendiga también todos esos logros de los demás. Y nada de estar entonando esa melodía de autocompasión, de pobrecito, de pobrecita, de víctima. No. Te vino a ser una grandiosa persona. Grábeselo en su corazón que así es. Y olvídese del pasado. Ya lo que pasó. Suéltelo, déjelo y olvídelo. Más bien, no permita que su corazón lo ronde el odio, el rencor, el resentimiento, la envidia, la avaricia, el miedo. El antídoto del miedo es el creer, es la fe, es el amor. Entonces, más bien, llénese de excesivo amor propio, de excesiva gratitud y de excesiva autoestima y verá a ver todo lo que va a pasar. Bueno, aunque usted no lo crea, ya hoy es 15 de enero del año 2024. El IDEAM pronostica para hoy en Montería cielo parcialmente nublado, temperatura máxima de 35 grados centígrados y temperatura mínima de 24. Ese es el informe del IDEAM del día de hoy. Quiero iniciar los comentarios con un artículo, con una entrevista, pero le voy a leer solo 2 preguntas y las 2 respuestas. Es una entrevista que le hacen a Giovanni Rubiano, el director general del Instituto Nacional de Salud, INS, en Colombia. Y tiene que ver con todo lo que está pasando con esta variante del COVID-19. Y porque me parece de vital importancia estar atentos a esto. Entonces, la pregunta que le hacen es, todo tiene que ver con respecto a que si la pandemia se ha reactivado, pero dicen que no se ha reactivado, pero que se deben reforzar el autocuidado. Entonces ya le doy la fuente y todo. ¿Qué es lo que está pasando con el COVID-19? Le preguntan al doctor Rubiano. El virus del SARS-CoV-2 está en constante evolución, genera nuevas mutaciones y su variante Omicron, que sigue siendo la dominante en el mundo, como sus sublinajes siguen siendo los más notificados por los sistemas de vigilancia genómica en el mundo. Estos son más infectantes, pero afortunadamente no se ha comprobado que ninguno de ellos cause más enfermedad severa, hospitalización y muerte. Y aquí viene la cuestión de la variante más importante que está ahora mismo, y es la variante JN.1. Está en el país, ¿eso es grave? Y él responde, JN.1 es una variante descendiente del sublinaje de Omicron BA.2.86 y fue declarada variante de interés por la Organización Mundial de la Salud el pasado 18 de diciembre. De acuerdo con el reporte de la OMS, esta nueva variante tiene algunas ventajas para evadir inmunidad previa, pero la evidencia disponible permite confirmar que no hay riesgos adicionales distintos a los de los otros sublinajes de Omicron que circulan en Colombia. Sin embargo, JN.1 ha sido objeto de interés global porque es la variante dominante en Estados Unidos y es responsable del pico de contagios en el hemisferio norte, que incluye Europa, que se encuentra en la estación más fría del año. ¿Qué recomiendan? Recomiendan el uso del tapaboca en hospitales, el uso del tapaboca mientras la persona está pasando por la influenza. Siguen recomendando las vacunas y que los ciudadanos tengan nuevamente en cuenta el autocuidado. Y recuerden ustedes que el autocuidado es lavarse las manos, todo este tipo de cosas. Pero en especial las personas que están con gripa o la influenza, como lo quieran llamar, protegerse, no solo ellos, sino proteger a los demás, a las demás personas. Y el uso en los hospitales, clínicas, de tapabocas. Ese es un punto que quería ahí compartir con ustedes. Y ahora el otro tema que quiero tomar es
la seguridad en el país. Sigue siendo un tema de mucho cuidado. Miren que se ha disparado la extorsión. Y quiero recordarle a todos los progresistas y a toda la gente izquierda que hace más de un año Duque se fue del gobierno. Y ustedes saben que, y las personas que han seguido este programa saben toda la crítica que nosotros tuvimos para con el presidente Iván Duque, ¿no? En el sentido de que en su momento hasta responsable lo hicimos de que hubiésemos permitido que se hubieran dado unas elecciones como esta y que hubiera llegado un presidente de izquierda como el que llegó. Pero en fin, bueno, eso fue en su momento. Pero ¿por qué hago la referencia? Porque como los progresistas, todo lo que pasa en Colombia, la responsabilidad no es de ellos, sino de otros, porque esa es una característica de ellos, no asumir responsabilidades. Mire, cuando usted iba a ser presidente, o cuando estas personas aspiraron y querían ser presidente, ya el diagnóstico de Colombia estaba. Y uno de los diagnósticos de Colombia, uno no necesita ser estadista, ni politólogo, ni violentólogo, para saber todo el problema de orden público y de violencia y de inseguridad que hay en toda Colombia. Eso no es un secreto. Entonces, pero como toda la responsabilidad estaban en los gobiernos anteriores y todos se lo echaban a Duque, yo quiero decirles a toda esta gente de la izquierda y del progresismo que ya él no está. Creo, pues, hace mucho tiempo. Creo que el que está en la casa de Nariño, esa la casa del terror, que está en Bogotá, es otra persona. Y esa persona tiene que asumir esa responsabilidad de la seguridad del país. Mire, de nada va a servir todas las buenas intenciones de los gobernadores, de los alcaldes, y en especial de esos alcaldes que están en zonas de conflicto. De nada van a servir todas sus buenas intenciones si no hay seguridad. ¿De qué van a servir si arreglan las vías si no hay seguridad? ¿Quién le va a ir a comprar? Ahí salió, bueno, les decía, como inicié el comentario, de cómo se ha incrementado la extorsión, y esa es la que reportan. O sea que hay un sublistado, un subregistro. ¿Y en qué consiste ese? En todas las personas que no denuncian. Y eso es grave. Y en Córdoba no podemos negar que aquí todo mundo está pagando. Mire, ya hay municipios donde están extorsionando hasta los tenderos. Y esa es una práctica que vino de la oficina de Envigado, o sea, que vino de Medellín, pero con la diferencia de que allá cobraban, pero cobraban por seguridad. Entonces las personas que conocen Medellín saben que ahí había unas zonas donde no se podía ir, un sitio como le dicen los San Andresitos, porque allá le dicen el hueco, y las personas no podían ir. Vaya usted a ver si hay un robo allá. ¿Por qué? Porque esos grupos, los combos, como dicen allá, se sectorizaron, entonces cobran por seguridad. O sea, es otro enfoque. Claro que es delictivo, ¿eh? No estoy diciendo que eso es legal, no, estoy diciendo que esa manera o esa forma de estar extorsionando en ciertas regiones de Córdoba es totalmente diferente a la que pasa en Medellín. Y en Medellín son los combos los que están detrás, la oficina. Y allá es pago a cambio de seguridad. No, acá no es eso. Lo que está sucediendo en Córdoba es una extorsión pura, a cambio de nada. A cambio que me tienes que dar plata porque sí. Porque esa es una manera y una forma de vida que se ha ido extendiendo en todo el departamento de Córdoba. Por supuesto que en Colombia, pero estamos en Córdoba, ¿ya? Y nos movemos acá. Y a veces uno, como no la vive, entonces la ignora o mira para otra parte. Pero hay regiones de Córdoba,
en donde la extorsión es, no pagas, te matan. Y el problema es que en Córdoba y en Colombia las amenazas se cumplen. Sí, porque las amenazas tienden es como a intimidar a la persona. Pero no, aquí en Colombia no solo eso, sino que se cumplen. Mire, le estoy diciendo San Antero, Lorica, por mencionarles dos de del Bajo Sinú. Vayamos para el San Jorge, Montelíbano. Clínicas, consultorios, IPS, tiendas, graneros, ferretería, todo mundo tiene que pagar. Y es un problema bien grave. ¿Quién invierte así? Entonces este problema de la seguridad, y con un gobierno de izquierda que a todas luces, y no se sabe con qué perversa intención, está entregando el país al crimen organizado, al narcotráfico, ¿qué futuro podemos tener? ¿O qué futuro va a haber para Colombia? ¿Qué futuro va a haber para los inversionistas? Siempre nos quejamos y vivimos diciendo, no, es que no hay vías, no hay vías, no hay vías. Bueno, construye vías. ¿Para que transite quién? Los delincuentes. Cuando un empresario va para una región, lo primero que pregunta ¿qué es? Después de hacer sus tablas de si va a ser productivo o no el negocio, lo primero que pregunta es seguridad. Y si no hay seguridad, ¿cuál es uno de los ítems más costosos de una inversión? Seguridad. Miren una cosa tan curiosa. En los países donde campea el crimen organizado, el narcotráfico, la delincuencia de todo tipo, de todo pelambre, por como lo quiera decir, ¿cuál es ese negocio que se dispara? Las empresas de seguridad privada. Y llega un momento en que las empresas de seguridad privada tienen un nivel que supera a la institucionalidad. Me refiero a la misma policía. Y van convirtiendo las zonas donde ejercen un poder, casi que un Estado pequeño dentro del Estado. Es un reto muy grande que van a tener los gobernadores, en especial el gobernador de Córdoba, porque no podemos negar que esta es una región que la ha perseguido la violencia, mejor dicho, creo que desde que inició como departamento y tal vez antes, y el reto que tienen los alcaldes, en especial aquellos que están en esas zonas. Y de verdad que es bien, bien terrible todo esto. Y quiero unir este comentario a ese artículo de la revista Semana que está en la edición de esta semana y que tiene que ver con el libro que sacó el narcotraficante Carlos Leder, que pagó más de 33 años de cárcel en Estados Unidos, y en donde se refiere a algo que ya todos sabíamos y que siempre se dijo a sotovoce. Es más, en uno de mis libros yo lo llegué a mencionar, y es donde él reconoce que al gobierno, a la campaña de Alfonso López Michelsen y a la campaña de Belisario Betancur Cuartas, el narcotráfico las financió. O sea, el cartel de Medellín la financió. Y dirán ustedes, ¿por qué venirlo a decir ahora? Bueno, porque lo quiso decir ahora y lo puede decir ahora. Y tiene su asidero. ¿Con quién negociaba droga el cartel de Medellín? Con el único cartel que había en México para eso, para los años 80. Finales de los 70, mediados de los 70,
empieza el cartel de Guadalajara. ¿Con quién negociaba el cartel de Medellín y el cartel de Cali? Con el cartel de Guadalajara. ¿Cuál era la particularidad del cartel de Guadalajara con respecto a la política y a la seguridad? Pagar. O sea, la gran diferencia entre los carteles, en especial, ahora en México hay todo lo que ustedes quieran, estamos hablando de esa época, mediados de los 70, 80, parte de los 90. Que los mexicanos le pagaban a los políticos, mas no se metían en política. En Colombia es todo lo contrario. Le pagaban a los políticos, pero se metían en política. ¿Quién le enseña eso? ¿Quién a quién? Es el cartel de Guadalajara que se lo enseña al cartel y es pagarle a los políticos, patrocinar presidencias. Y ya está documentado todos los presidentes que puso el narcotráfico, el cartel de Guadalajara, desde Miguel de la Madrid, desde antes de Miguel de la Madrid para acá. Bueno, ya después empiezan todos esos carteles y empieza toda esa guerra. Y miren ustedes todo el problema y toda la gente que han extraditado a Estados Unidos por defender ciertos carteles en México. Pero más no porque se hayan metido en política, sino por defenderlos, por recibir dinero para defenderlos. Entonces, esa lección aprendida por el cartel de Medellín y el cartel de Cali, lección bien aprendida, se vio reflejada acá en Colombia, simplemente que se hablaba siempre pasito de López Miquelsen y Belisario Betancur. Y se habló mucho más después, ya con el escándalo, pero ya sí, del cartel de Cali, porque ya habían acabado el cartel de Medellín, había el cartel de Cali con Ernesto Samper Pizano, que hoy en día es el monje y el hombre más impoluto y acrisolado de Colombia. Entonces, todo este tema y todo ese libro que hay que leerlo, no, pero que es un narcotraficante, no, tienen su verdad también. La FARC tienen su verdad. Que no la compartamos, eso es otra cosa. El EPL escribió sus libros, tiene su verdad, tiene su justificación. Por eso los historiadores y todos los que escriben, hay que leerlos. Y esa es nuestra historia y hay que leerla para ver y para poder entender por qué cuando decían que Colombia era una narcodemocracia, en Colombia todo el mundo, o en el interior del país, todo el mundo quería rasgarse la ropa, y mejor dicho. No, es cierto. Hay muchas pruebas, muchos indicios. Bueno, el proceso 8000, ahí lo tienen. La prueba reina, como por si lo quieren decir, de que sí, el narcotráfico ha financiado campañas presidenciales. Y si ha financiado campañas presidenciales, me van a decir que no financian campañas locales. Dejémoslo ahí como solo un interrogante. Bueno, hay un gran lío. Vea, mire, yo no he podido entender, ya para terminar, discúlpeme, 2 minutos creo. Yo nunca he podido entender, mañana podemos profundizar en eso más, cómo desde el gobierno de Marta Sáenz vienen unos líos con unos acueductos y que no se han podido solucionar, pero que se han convertido, miren, en un usillo, porque como que la moda es, no, fírmalo por eso no va a alcanzar, y después hacemos una adición, y después otra adición, y después fue que la tubería no sirvió, y no es que esa tubería, cuando se hicieron los estudios, esa era, pero entonces como pasó el tiempo, entonces ya ahora se necesita otra tubería, en fin, tantas cosas. No, que ahora se necesita una adición. Bueno, bien, digamos una cosa, bueno, ya llegaron las adiciones porque se necesitan, vamos a partir de la presunción de la buena fe, sí se necesitaba la adición, que por supuesto no se necesitaba, sino que es un juego para poder adjudicar así, a dedo. Bueno, entonces, ¿por qué no terminan la obra? ¿Cuántas adiciones más van a necesitar para terminar los acueductos?
Ahora el gran problema del acueducto del Porvenir, de San Antero y el Porvenir, que viven taponando esa vía a Coveñas. ¿Por qué no decir la verdad sobre lo que pasa con ese acueducto? Es simplemente decir la verdad. Un contrato de 17 mil millones de pesos. Hablan que piden el 30. Bueno, los que saben de eso y que le dicen a uno, por supuesto, uno con la condición del anonimato. 30% de 17 mil millones de pesos. Porque Córdoba es así. En otras ciudades dicen que trabajan con el 8, con el 7%. No, en Córdoba es el 30%. Hubo bárbaros que pidieron el 50%. Un gobernador que democratizó el robo en Córdoba. Bueno, pero en fin, es una gran pregunta. ¿Qué pasa con el acueducto de San Antero, el Porvenir y esos 17 mil millones de pesos? ¿Qué pasa con los otros acueductos? Es un tema muy serio y es un tema en que siglo XXI, 2024 y un municipio en la orilla de una de las vías más importantes del país no tengan agua potable, no tengan acueducto. Eso es increíble y vergonzoso. Pero de todas maneras, un llamado al nuevo gobernador, que debe estar ya empapado de todo esto, a pronunciarse sobre qué pasa con ese acueducto, qué decirle a esa comunidad y cuál es la solución a todo eso. Porque los gobernantes heredan activos y pasivos. Y eso no lo podemos negar. Entonces, todo esto se sabía antes de aspirar. O sea que esto no tiene que tomar por sorpresa a nadie, a ningún gobernante ni a ningún alcalde. Bueno, hemos llegado al final del programa. Mil gracias por haber estado con nosotros. Todo está bien, mi alma está en paz. No te olvides de llenarte de excesiva gratitud. A esta hora de la mañana, a las 6:57, ya deben de haber muchos regalos para estar llenos de gratitud. Mil gracias por haber estado con nosotros y les deseo una maravillosa y grandiosa semana. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que, como nosotros, enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmonteria.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Central Hidroeléctrica Urrá 1, 340 megavatios de potencia instalada al sur del departamento de Córdoba, al servicio del Sistema Eléctrico Nacional. Comercializamos energía con respaldo, confiabilidad y calidad. Vigilada Superservicios.